primeros auxilios y uso de DEA. Recuerden, las emergencias y los accidentes suceden en cualquier momento y en cualquier lugar. De no tener un conocimiento en primeros auxilios podemos ocasionar lesiones permanentes e inclusive la muerte de una persona. Los primeros auxilios. Se entiende por primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que se da a las personas accidentadas o con una enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial. Los objetivos: conservar la vida, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar complicaciones físicas y psicológicas, aliviar el dolor, saber cuándo y cómo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Para los primeros auxilios debemos tener en cuenta las normas de bioseguridad. Estas se definen como un conjunto de normas encaminadas a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones accidentales. El propósito de las medidas de bioseguridad es evitar el contacto con sangre, secreciones, fluidos biológicos, materiales contaminados o desconocidos. Hablemos de un comportamiento adecuado ante una emergencia. Observación de la vía aérea. El atragantamiento es la obstrucción de las vías respiratorias con algún objeto desconocido. Puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. El manejo de la obstrucción de vía aérea. Básicamente se utiliza la maniobra de Heimlich, que quiere decir colocar un puño sobre el ombligo de un individuo con el dedo pulgar hacia el abdomen. La otra mano envuelve el puño empujando el abdomen con una compresión rápida de abajo hacia afuera y de afuera hacia adentro. Vamos a observar un video donde nos explican de una manera muy didáctica cómo hacer o cómo realizar esta maniobra. ¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños? Es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún alimento u objeto, como un trozo de carne o una pieza pequeña de algún juguete, y se obstruya su vía aérea sin poder respirar. La persona, al no poder hablar ni toser, se llevará las manos al cuello de forma instintiva, y para ayudarla es vital que sepas hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se aplica en adultos y niños mayores de 1 año. ¿Qué hacer? Pregunta, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, párate atrás, abrázala alrededor de la cintura, haz un puño con una de tus manos y envuélvela con la otra. Colócalas en el abdomen, entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite el movimiento hasta que expulse el cuerpo extraño. Si pierde el conocimiento, llama a tu número de emergencia e inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar cuanto antes. Revisa la vía aérea cada vez que corresponda ventilar. Retira el cuerpo extraño si lo ves y alcanzas con tus dedos en pinza. No busques a ciegas, porque puedes introducirlo más. Si la persona es obesa o está embarazada, debes pedirle que levante sus brazos y hacer la maniobra en el tórax. Si la persona es muy alta, busca algo para subirte. Y si es muy baja, debes agacharte y así poder hacer la maniobra correctamente. ¿Qué hacer si estoy solo y me sucede a mí? Busca ayuda, alertando con ruidos y o golpeando algo. No intentes hacerte la maniobra tú solo, ya que es probable que no te resulte y pierdas el conocimiento. Si pides ayuda, otra persona podrá llamar al servicio de urgencia. Es importante que la persona sea evaluada en un servicio de urgencia después de la maniobra. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana. Bueno, como pudimos observar, es una manera práctica y didáctica de poder aprender cómo realizar esta maniobra. ¿Cómo realizar la maniobra?
Vamos a hablar sobre un comportamiento adecuado para el control de hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de una ruptura de estos. Puede haber una hemorragia externa que es visible de cualquier parte del cuerpo y una hemorragia interna que es de la parte interior de los órganos. Las hemorragias pueden ser arteriales, venosas, capilares. Las capilares son muy superficiales y la sangre es en poca cantidad. La venosa es una sangre más oscura y la salida es continua. La arterial es de un rojo brillante y la salida es intermitente, como si fuesen los latidos del corazón. El control de hemorragia. Básicamente, para que nosotros podamos acudir a una persona que está teniendo una hemorragia, lo que debemos hacer es lo siguiente. 1. Podemos hacer la presión directa sobre la herida. 2. Elevar el miembro, tanto que fuese, digamos, las manos, los brazos, ponerlo encima de la cabeza, ¿no? A la otra es la presión directa sobre la arteria o sobre el lugar donde está ocurriendo la hemorragia. Y cuarto es el torniquete. Recordemos que el torniquete se debe hacer básicamente en los miembros superiores e inferiores, en la parte más proximal hacia el cuerpo. Hablemos del comportamiento adecuado ante las quemaduras. Una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o debido a la radiación, la reactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con sustancias químicas. En tipos de quemaduras tenemos primer grado, segundo grado y tercer grado. Como observamos en las imágenes, el de primer grado es la más leve, es muy superficial. En el de segundo grado ya podemos encontrar las ampollas. Y el de tercer grado ya está tan profunda que llega hasta las terminaciones nerviosas. La clasificación de quemaduras por el agente. Tenemos las térmicas, que son las ocasionadas por el calor, puede ser por líquidos calientes, el fuego, gases y también el frío. Las químicas son ocasionadas por ácidos, bases y gases. Las eléctricas son ocasionadas, pueden ser atmosféricas e industriales. Y las radiactivas puede ser la energía radiante, los rayos UV, la energía atómica, la radiación por isótopos. El manejo de una quemadura. Primero debemos tranquilizar a la víctima. Lo mejor en este momento es enfriar el área quemada con agua corriente por lo menos 20 minutos. Recuerden que no debemos colocar ningún tipo de alimento u otro tipo de líquido, básicamente el agua fría. Si es posible, retirar cuidadosamente la ropa, anillos, relojes, solo si se puede hacer sin lastimar o empeorar la quemadura. Cuando exista algún tipo de ampollas, no debemos reventarlas. Se debe cubrir el área quemada con compresas húmedas y al final, bueno, trasladar al paciente a un centro de salud más cercano para que pueda recibir la atención adecuada. El comportamiento ante las convulsiones. Es la contracción involuntaria y violenta de los músculos que puede afectar a uno o varios grupos musculares que provoca movimientos irregulares. Los signos de una convulsión. Tienen contracciones musculares generalizadas en las extremidades y cara, mordeduras de la lengua y salida de espuma por la boca. La relajación de esfínteres. Una persona que está convulsionando puede eliminar orina o materia fecal. Se encuentran inconscientes y al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la víctima se puede quejar de dolor de cabeza, músculos, fatiga y no recuerda nada de lo sucedido durante este periodo. El manejo de convulsiones. Si ocurre en un lugar público, debe pedir a los espectadores que no rodeen a la víctima para evitar que se lesione y retire cualquier objeto cercano con el que pueda hacerse daño.
Aflojamos la ropa de la víctima, retiramos todo lo que tal vez le está ocasionando presión. Colocamos un saco, una cobija u otro elemento doblado en la parte posterior de la cabeza para evitar lesiones. Debemos no tratar de abrirle la boca, pues puede producir alguna luxación al maxilar y también puede llegar a morderse la lengua o los labios. No le inmovilice las extremidades porque puede producir una fractura y debemos abrigar a la víctima. Comportamiento adecuado ante las fracturas. Fracturas. Una fractura es básicamente la ruptura de un hueso. Generalmente son causadas por lesiones. Como a veces pueden ser serias, es importante que obtenga atención médica inmediata si se cree que tiene una fractura. La atención general es que si sospecha que hay una lesión de músculo, articulación o hueso, se debe inmovilizar la parte lesionada y se puede aplicar frío local hasta trasladar a la víctima a un centro de salud o a un centro. Básicamente, el manejo de las fracturas son las inmovilizaciones. Debemos tener en cuenta que hay muchos tipos de fracturas: abiertas, continuas, cerradas, expuestas, y lo que tenemos que hacer es inmovilizar, sea como sea. Y tenemos unos ejemplos en los brazos, inmovilización de la muñeca, de los dedos, y lo que nos sirve más es tener férulas. La férula, si en el caso estamos en el trabajo o en cualquier lugar, puede ser una tabla rígida, puede ser para los dedos hasta un lapicero, algo que nos pueda ayudar a mantener rígida esa zona, ¿no? No tratemos de colocar el hueso roto en su lugar, porque podemos lastimar más a la persona. Ahora vamos a hablar de un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la detención de la circulación sanguínea por el cese de la función del bombeo del corazón. Estos los signos que van a determinar un paro cardiorrespiratorio: es la pérdida súbita de la conciencia, la ausencia de pulso, el paro respiratorio o respiración jadeante, cianosis o coloración azulada. El fin de la reanimación es oxigenar urgente el organismo. Tenemos los signos vitales. Estos signos son los que reflejan el funcionamiento de los órganos vitales, que son el cerebro, el corazón y los pulmones. Y con eso podemos saber el estado de una persona. Los 4 signos vitales son la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. Los pasos iniciales para realizar un RCP básico. Recordemos que el primer paso es la evaluación de la escena. Debemos tener una escena segura para que no empeoremos el caso. Debemos evaluar a la víctima. Se puede preguntar: señor, ¿usted se encuentra bien? Al no tener la respuesta, sabemos que la persona está inconsciente. 3. Debemos comprobar la respiración. Como observan en el dibujo, lo que podemos hacer es asomar la oreja hacia la boca y nariz y escuchar si todavía respira. 4. Debemos activar el sistema de emergencias. En este caso, podemos llamar a los bomberos o a un centro de salud muy cercano, o en su defecto al 116, ¿no? Que es el número de respuesta a emergencia. Y en el caso de estar en una quinina, activar el Mayday. Entonces, sabemos que el paciente no responde, el paciente no respira, vamos a iniciar RCP y debemos buscar un desfibrilador. Las características de un RCP de calidad. Debemos iniciar las compresiones antes de los 10 segundos. Se debe comprimir fuerte y rápido. Permitir la expansión del tórax. El tiempo máximo entre compresión y compresión es de 10 segundos. Evitar la ventilación excesiva.
Para realizar un RCP básico debemos aprender a hacer compresiones y ventilaciones. Si estás solo o en presencia de otro reanimador, para adultos y adolescentes se debe realizar 5 ciclos de 30 en 2, que significa 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si vamos a tener 2 reanimadores, el reanimador 1 realizará las 30 compresiones en menos de 18 segundos. La profundidad de la compresión debe ser mínimo de 5 centímetros y se puede realizar 100 compresiones en un minuto. Se debe permitir que el tórax se expanda y hay que minimizar por completo las interrupciones. En el caso de que tengamos un otro reanimador, él se va a encargar de realizar las ventilaciones, inclinar la cabeza y elevar el mentón de la víctima. Se puede administrar las ventilaciones observando el tórax y anima al reanimador 1. ¿Qué quiere decir? Que eso, cada 5 ciclos se deben intercambiar funciones, porque el reanimador 1, al estar realizando las compresiones, en algún momento va a debilitarse y necesita recuperar fuerzas. Ahora vamos a hablar del uso adecuado del desfibrilador. Para eso tenemos un video para que sea más práctico y didáctico para que lo puedan entender. Cuando una persona no responde ni respira, debemos asumir que estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Debemos preservar la zona donde vamos a realizar las maniobras de RCP. En el mismo momento debemos indicarle a una persona que active el sistema de emergencias médicas y si hay un DEA, traerlo. Con la persona en paro cardiorrespiratorio debemos ubicarla en una superficie rígida para realizar las maniobras de RCP. Debemos despejar la vía aérea antes de iniciar las compresiones de tórax. Despejar el tórax y vamos a revisar la zona, a realizar el masaje. Para ello vamos a formar una línea que pasa paralela al esternón y una perpendicular que pasa por las tetillas o pezones mamarios. Ahí es la zona de compresión. Para realizar las compresiones vamos a utilizar el talón de la mano y vamos a colocar una mano sobre otra de manera que ambos talones queden superpuestos. Vamos a hundir el tórax no menos de 5 centímetros con los brazos extendidos y con una presión firme y sostenida. Es importante no flexionar los codos y permitir la expansión completa del tórax entre cada compresión. Para la utilización del DEA hay que seguir una sola consigna, hacerle caso a lo que dice el equipo. Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Mientras preparamos el DEA, debemos continuar realizando las compresiones de tórax. Los electrodos que vienen con el DEA deben colocarse en el torso desnudo del paciente. En ambos electrodos figura la ubicación donde deben colocarse. Mientras el equipo analiza el ritmo cardíaco de la persona, no debemos tocarla. Asimismo, tampoco debemos tocarlo cuando el equipo dispare. El equipo analiza el ritmo cardíaco de la persona. Te indicará que continúes realizando las compresiones de tórax y, de ser necesario una descarga, te solicitará que te alejes del paciente. Bueno, este video ha sido muy didáctico, donde hemos podido apreciar la manera adecuada de realizar una reanimación cardiopulmonar y el uso adecuado del desfibrilador.
Eso es todo, muchas gracias. Buen día.